Muy bien, 7 con calor, 14. Ya me dio calor, señora Belkis. Estaba yo aquí forrado y ya me dio calor. Eso vale el volumen a la señora Belkis, que no sé. Ahora sí repite. Que por lo general te pasa luego del comentario. No, pues ya me estaba calorando al final el comentario. Muy bien, a ver, entremos en materia con los temas para el día de hoy. Más adelante Luisa González, después de Unida CIS aquí en nuestra mesa de trabajo. Antes, algunos temas para conversar hoy con la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, que visita nuestra mesa de trabajo. Solanda, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy bien, buenos días a usted, Fabricio Belkis, y también a todos quienes escuchan esta radio. Gracias. A ver, vamos a hablar de los temas disciplinarios del Consejo de la Judicatura y algunas cosas que se han resuelto, pero quiero empezar con dos temas de coyuntura, Solanda, y me gustaría su opinión. El primero. El sábado pasado, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó un informe que recomienda que no se lleve a juicio político a 2 de los 3 exvocales de la Judicatura. Me refiero a Wilman Terán y a Maribel Barreno. Eso obviamente tiene que conocer el Pleno de la Asamblea Nacional, que ha sido convocado para la próxima semana para conocer ese informe. Seguramente el Pleno de la Asamblea con 70 votos no acogerá este informe y los llamará 3 a juicio político. Habrá que ver cómo se comporta la Asamblea. Pero el tema es que algunos sectores, a partir de lo que pasó el sábado, aseguran que el plan es provocar que la señora Barreno regrese a la Judicatura, lo cual, créame, yo no sé por dónde, y por eso le hago la pregunta a usted. No encuentro por dónde puede haber un argumento de que la señora Barreno regrese al Consejo de la Judicatura, y ahí va mi pregunta. ¿Puede o no puede? O sea, yo quisiera saber si es eso para entender si tiene asidero estas alertas que han levantado colegas y algunos actores políticos de que la señora Barreno va a regresar a la Judicatura. Es imposible. Es imposible. Explíquenos por qué, por favor. Porque Maribel Barreno tiene un auto de llamamiento a juicio en el ámbito penal, en un juicio penal, y el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que quien tiene esa condición jurídica, es decir, que esté llamado a juicio en juicio penal, no puede ser funcionario judicial. Ella está removida por esa razón. Entonces, independientemente de lo que sucede en la Asamblea Nacional, la señora no puede volver. Y por ejemplo, si mañana pasado en el juicio a ella le ratifican inocencia, tampoco puede regresar. Mire, allí yo tengo una postura frente a eso, ¿no? Tengo una postura en el sentido de que no voy a hablar del caso de los vocales del Consejo de la Judicatura, pero sí de los otros funcionarios, jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios de apoyo jurisdiccional en las unidades judiciales, en las fiscalías y funcionarios administrativos. ¿Cuál es la postura? La postura es que una cosa es el ámbito penal, porque así lo dice el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 104, y otra cosa es el análisis administrativo sancionatorio que tiene la capacidad de realizar el Consejo de la Judicatura. En el ámbito penal se debate la existencia o no de un delito. En cambio, en el ámbito administrativo se tiene que demostrar si ha existido o no una inconducta judicial en el ejercicio de sus funciones. Son dos ámbitos totalmente diferentes, ¿no? Y las normas lo dicen claramente, no se superponen, no depende la una de la otra, tienen que tratarse de manera separada. Por lo tanto, nosotros como Consejo de la Judicatura lo que tenemos que hacer es revisar la actuación del funcionario judicial como funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones y según eso determinar si es que ha actuado correcta o incorrectamente. Por lo tanto, una vez que una persona puede ser declarada inclusive que se le ratifique su estado de inocencia en el ámbito penal, pero esa misma conducta puede tener implicaciones de incurrir en una falta disciplinaria en el ámbito administrativo y por eso ser inclusive destituido y no puede en esa condición retornar a la función judicial. Entonces yo me quedo con eso, es imposible y por eso la pregunta a Solanda Goyes. Yo me he quedado, Belkis, amigos y amigas, loco con estas deshonestidades que muchas veces se manejan desde la opinión pública. Me parece increíble el haber posicionado. Yo en lo personal critiqué el informe de la Comisión de Fiscalización, pero decir que ese informe va a derivar que el plan es que la señora Barreno regrese, no sé por dónde. Y aquí Solanda Goyes nos ha explicado. Cuando son temas por cuerda separada, por digamos cuerda así. separada. Sí. El otro tema tiene usted ahí. Así es, doctora. El Consejo de Participación Ciudadana cerró ya esta etapa de impugnación dentro de la designación del vocal y presidente del Consejo de la Judicatura. Ya para la semana entrante
está previsto que se designa el nuevo presidente y vocal de este organismo cuando se recepte, en este caso, la exposición de los planes de trabajo de quienes están postulando, digámoslo así. ¿Qué expectativa hay respecto de este nuevo cambio en cuanto al titular del Consejo de la Judicatura? Una breve evaluación, ¿no? Que expresa además una voluntad del pueblo ecuatoriano cuando votamos la Constitución. Pero son tales la cantidad de cosas que suceden en nuestras instituciones que tuvo que interrumpirse el periodo, unos porque fueron llamados a juicio penal, otros porque fueron condenados en juicio político, otros por renuncias, en fin. Entonces, frente a esa circunstancia, obviamente que hay elementos de inestabilidad como esto, que toca hacer cambios de las autoridades en el camino. Pero eso no tiene que, al menos en el Consejo de la Judicatura, y de mi parte siempre hago este compromiso, lo que encontrarán es trabajo constante, permanente, arduo, con el ánimo de resolver los problemas. Por lo tanto, no tiene por qué cambiar la dinámica que ha implementado este Consejo de la Judicatura en el tiempo de Álvaro Román. Y ojalá, ese es mi deseo, ojalá se supere las expectativas que yo misma tenía de Álvaro Román, porque, por ejemplo, él, si bien ha sido, ustedes recordarán, inicialmente dijo que no se podía suspender a los jueces que estaban involucrados en estos procesos. Yo insistí en una resolución el 6 de marzo de este año para decir, tenemos que iniciar los procesos disciplinarios. No es que no se puede, tenemos herramientas que nos da la ley. Y en buena hora hemos logrado trabajar en ese sentido con los otros vocales y con el presidente Álvaro Román. Él ha tenido también una debilidad, creo que muy grande, y que afecta obviamente al ejercicio de este esfuerzo que tenemos que hacer para mejorar la función judicial, que es no dar paso a la evaluación, ¿no? Pese a que yo presenté el proyecto general para dar inicio a la evaluación en función judicial, que además es una deuda que en más de 7 años no se ha hecho. Y que era una intención también en esta presidencia, entiendo, en un inicio. No, al menos no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Yo presenté el proyecto general, no lo puso en el orden del día porque él es el que tiene la facultad de poner en el orden del día para conocimiento de los vocales, y también presenté el proyecto de reglamento para la evaluación de jueces y tampoco lo puso a consideración. Entonces, yo he insistido el día de ayer por 4ª vez pidiéndole que ponga en el orden del día. Yo creo que se está por terminar el periodo del doctor Álvaro Román, ya no lo hizo él, aspiro que el nuevo presidente que venga ponga, porque esa es una obligación constitucional que tiene que cumplir el Consejo de la Judicatura. Ese es el tema, doctora, sin el ánimo de ser pesimista, siempre cada cambio de administración en todos los niveles, en todas las instancias, implica un casi borra va de nuevo. Estar en la expectativa de cuál es la visión que tiene esa nueva autoridad respecto del trabajo que tiene que hacer al frente de la institución. ¿Será entonces todo un reto y todo un desafío el que deba asumir el nuevo titular de la Judicatura? Siempre cuando hay un cambio, cuando una persona nueva llega a una institución, lo que existe es un periodo además que tiene que dedicarle al aprendizaje, porque es una experiencia, siempre va a ser una experiencia nueva, pero yo creo que la ventaja es que estamos 3 vocales de allí que hemos venido trabajando, ¿no? Y hay procesos empezados, el de la selección de Corte Nacional de Justicia, la selección de jueces de instancia, y pues hay que iniciar lo de la evaluación y también control disciplinario, pero además tenemos que avanzar y cumplir con el mandato de la consulta popular que determinó que tenemos que implementar unidades judiciales especializadas de garantías jurisdiccionales. En estos 4 meses, y hablemos del control disciplinario, usted nos tuvo la gentileza de hacernos llegar una información sobre más de 50 servidores judiciales que han sido operadores de justicia y que han sido separados de la Administración de Justicia. ¿Cuáles han sido los argumentos y por qué se ha dado esta decisión, Solanda? Bueno, desde que yo estoy en el Consejo de la Judicatura, luego de 2 meses que el propio doctor Álvaro Román impidió que yo actúe porque le seguía convocando a Javier Muñoz, que estaba con prisión preventiva, tema que nunca he podido explicar las razones,
Hay 53 operadores de justicia, de ellos 25 jueces, 6 fiscales y 22 de otros cargos que han sido destituidos por incurrir en una falta que antes no era analizada en el Consejo de la Judicatura y que en esta administración hemos puesto como elemento sustantivo para analizar la conducta sobre la posibilidad de actos de corrupción. Hay una norma en el Código Orgánico de la Función Judicial que dice que cuando un funcionario judicial pone en tela de duda su imparcialidad a cambio de favores, dinero u otras o cualquier otra forma de beneficio, incurre en una falta gravísima que acarrea la destitución. Nosotros, gran parte de los casos que hemos tratado, la gran mayoría, y que están relacionados con aquellos operadores de justicia que también están procesados en metástasis purga, son los que han sido destituidos. No estoy hablando en ese caso de 16 funcionarios y los demás, repito, el número total es de 53, han sido por otras causas, como por ejemplo por abandono del cargo o porque no han puesto en conocimiento de la autoridad competente situaciones irregulares que conocieron y se quedaron callados. Estoy hablando también de estos casos en los cuales puede haber conocimiento sobre hechos de corrupción y no fueron puestos en conocimiento de los superiores. Eso básicamente son las razones por las cuales se ha sancionado con la destitución a estos funcionarios. Vistamax es un potente suplemento que protege y mejora la salud de los ojos, ideal para quienes padecen las afecciones oculares y deterioro de la mácula. Recuerda que el original Vistamax es en frasco de aluminio con sello de seguridad. Toma solo 2 cápsulas al día y sentirás cómo va regenerando las células oculares. Y no olvides que el tratamiento completo es de 3 frascos y puedes conseguirlo en cualquier farmacia y centros naturistas del país. Estos funcionarios tuvieron el derecho a la defensa, se les siguió un debido proceso, presentaron sus descargos. ¿Cómo se dio justamente aquello? Porque es importante saber si no hubo algún tipo de decisión unilateral a nivel disciplinario sobre el cual mañana pasado. Le hago esta pregunta porque mucha gente, usted sabe que mal utiliza las acciones de protección porque considera que sus derechos han sido afectados y quien quita que alguien pueda invocar justamente este principio considerando que no se le respetó el derecho a la defensa, Zonanda. Sin duda, el Consejo de la Judicatura lo que ha buscado es ser totalmente imparcial y adicionalmente aplicar todas las garantías que establece la Constitución y el propio Código de la Función Judicial. En ese sentido, en estos casos lo que se hace es iniciar con un auto de sumario y luego recabar las pruebas, o antes de eso, con ese auto se le notifica al funcionario Pero judicial. ese auto inicia de oficio, inicia por una denuncia de alguien. ¿Cómo comienza eso? A ver, en el catálogo de faltas disciplinarias que tiene establecido el Código Orgánico de la Función Judicial hay dos ámbitos. Uno, cuando se analice el ámbito jurisdiccional, indispensable es que se presente una denuncia y que existe una declaratoria de que ha habido una mala actuación por parte de un juez superior. En estas faltas, en los destituidos hay un número de operadores de justicia que han sido destituidos por existir esa determinación de jueces superiores de que ellos cometieron una inconducta en su ejercicio jurisdiccional. Pero otro conjunto de operadores de justicia pueden ser procesados por el conocimiento de que incurrieron en una falta y de oficio puede actuar el Consejo de la Judicatura sin impedir también de la posibilidad de que se pueda presentar denuncia, ¿no? Entonces, en algunos casos, el Consejo de la Judicatura inicia, por ejemplo, en los hechos que están relacionados con esto, la pérdida de imparcialidad en un proceso, en la acción de un funcionario judicial, en función de que pidió y recibió o buscaba favores a cambio de realizar una actuación judicial que está relacionada con la corrupción, esa es una falta que se puede seguir de oficio. No se necesita denuncia y en un porcentaje de estos casos que estamos analizando se ha iniciado por esa ruta, ¿no? ¿Qué pasa, doctora, con la sustitución luego de la destitución de los jueces cuando decimos que en el Ecuador tenemos escasez de jueces? Sí, ese es un problema complicado que nosotros estamos tratando de resolver.
pero las cosas no se pueden hacer mágicamente, ¿no? Porque todo es procesos, es decir, cuando estamos en un estado democrático, obviamente no caben las cosas como en una decisión de un gobierno autoritario que puede hacérselo en el ámbito privado, con solamente pensar y decidir se hacen las cosas. No, acá hay que seguir para todo proceso. Si la Constitución indica que para incorporar jueces, fiscales, defensores públicos a la función judicial hay que hacer concursos. Cuando nosotros llegamos, lamentablemente, no había ni todos los bancos de elegibles de jueces de cortes provinciales, de jueces de primer nivel, de jueces de tribunales, estaban caducados. Es decir, no hicieron los concursos que tenían que haber hecho en su momento y hemos tenido nosotros que con la escasez de tiempo, con la escasez de recursos, con la presión que existe en un consejo que está, lo que estamos es tratando de resolver lo que nos hicieron los 5 años anteriores y por eso hemos convocado este concurso. Ya se hizo la fase de postulación, se abrió, se hizo la invitación a los abogados en libre ejercicio profesional, a los judiciales que quieran postularse, a los docentes, y tenemos alrededor de 8,000 postulaciones. Ahora tenemos que conocer esto y poner en conocimiento todos esos expedientes a la ciudadanía en la página web del Consejo de la Judicatura, porque eso también ha sido una política que yo he impulsado firmemente, que tenemos que hacer cumplir con el principio de publicidad para que la ciudadanía, los líderes de opinión, quienes hacen veeduría, tengan toda la información disponible y luego de que nosotros hagamos este ejercicio de publicar todos los expedientes, también tenemos que hacer un ejercicio de revisar si es que cumplen o no requisitos formales y de allí seguir todo el proceso. Calificación de méritos, pruebas de confianza, la oposición y finalmente la impugnación para luego de ello poder hacer la designación. Todo eso toma su tiempo. Tiempo, así es, no se puede hacer mágicamente las cosas, hay que cumplir lo que dice la norma. ¿Cuánto tiempo más puede tomar? Nosotros me parece que tenemos un calendario estimado en 8 meses, ¿no? Pero ahí 7 meses. Ahí yo tengo una preocupación adicional, Solanda, y es el hecho de que lamentablemente la judicatura en los últimos tiempos ha tenido una inestabilidad horrorosa. Usted bien ha notado que lo deseable hubiese sido que ese Consejo de la Judicatura integrado en 2019 dure los 6 años, pero ya todos sabemos lo que pasó. De hecho, usted Solanda, Mel Benavides, Yolanda Yupanqui, el propio Álvaro Román, que va a ser reemplazado la próxima semana por el presidente titular del Consejo de la Judicatura, de alguna manera vienen a encarnar el relevo de aquel consejo que se fue, digamos, por la puerta de atrás. O sea, lo de Wilman Terán, lo de Maribel Barrieno, lo de Javier Muñoz, lo de Fausto Murillo, que ha sido realmente horroroso. Y el tema es que yo entiendo las buenas intenciones que pueden tener, pero hay una preocupación que es el tiempo. Ustedes les quedan, me parece, de periodo 7 u 8 meses. O sea, después de 7 u 8 meses tendremos otro proceso de renovación del Consejo de la Judicatura. Y entonces... Mire, lo primero que le quiero decir, Fabricio, cuando usted dice que nosotros encarnamos el relevo de los anteriores, permítame decirme que marco una distancia. No, es que yo no le estoy poniendo nervioso. Yo digo que ustedes llegaron con otros aires y yo lo he destacado en este espacio, por si acaso. Ya, yo no puedo decir nada de usted o de Yolanda Yupanqui o de Mel Benavides o de Álvaro Román en ese sentido. Lo que digo es que ustedes llegan luego de ese consejo con todos estos bemoles que he señalado. Y consejos que teniendo 5 años, en vez de dedicarse a lo que tenían que hacer, que era hacer concursos, completar la Corte Nacional de Justicia, tener bancos de elegibles, hacer evaluaciones, y no hicieron lo que tenían que hacer, este Consejo de la Judicatura, que tiene una suerte de consejo transitorio, ¿no? Estamos haciendo lo que no se hizo en años, en meses. Es decir, sí se pueden hacer las cosas cuando se tiene voluntad. Las instituciones en el Ecuador tienen esas grandes debilidades. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro que sí se pueden hacer las cosas cuando hay voluntad. El problema es que casi nunca hay voluntad. Bueno, pero ahora tenemos voluntad y estamos haciendo, ya, ¿no? Es que a eso voy. Bien. Ya, a eso voy. Por eso cuando ustedes asumieron, yo generé un comentario en este espacio,
hablando sobre la expectativa que ustedes levantan, porque yo conozco sus antecedentes, su trayectoria, Solanda, y también la de sus otros compañeros. Pero otra vez, voy al tiempo, no les va a quedar tiempo. Bueno, hay que trabajar lo que hay que hacer en el tiempo que tenemos, sin perder un día, sin perder un minuto como lo estamos haciendo. Yo lo único que voy a seguir insistiendo es que hay que trabajar también en evaluación. Ese es un eje importantísimo. Y eso tiene que ser permanente. Claro, y debemos empezar, ¿no? Yo creo evaluación y no persecución. Esa es la deuda con la que se va el doctor Álvaro Román. La evaluación, sobre todo, dice el propio código, sirve para recategorizar a aquellos buenos funcionarios, que los hay, funcionarios que se dedican a trabajar todo el tiempo completo, que incluso que le dedican más tiempo a la función judicial del horario formal, funcionarios que tienen al día sus despachos, funcionarios que trabajan con mística, responsabilidad, con sujeción a la norma. Esos funcionarios existen en la función judicial y la evaluación sirve para recategorizarlos a ellos. Pero también la evaluación tiene que servir para mirar dónde están las debilidades y por eso es mi insistencia de que en la evaluación hay que incorporar el parámetro de probidad, que hay resistencia sobre eso en algunos sectores. ¿Por qué? ¿Porque es subjetivo o por qué? No, es súper objetivo el parámetro de probidad. ¿Y por qué resistencia el parámetro de probidad? Eso tienen que contestar los que se resisten, ¿no? Por ejemplo, allí hemos recibido algunas observaciones en donde se indica que el parámetro de probidad precisamente sería subjetivo. Yo le voy a poner datos bien clarísimos de objetividad, que hay que revisar porque además es una facultad permanente del Consejo de la Judicatura, inhabilidades. Hay operadores de justicia con auto de llamamiento a juicio que continúan ejerciendo el servicio. Hay operadores de justicia que teniendo una declaratoria jurisdiccional previa y que se les archivó sus procesos sin hacer el sumario debido, lo cual ya implica una actuación al margen de la norma, siguen administrando justicia y no han sido capaces de poner en conocimiento de esos hechos en la autoridad superior. Ellos mismos, si son autoridades judiciales, debieron haberle hecho conocer al Consejo de la Judicatura y se quedaron callados. Entonces, ese tipo de cosas son objetivas, se pueden medir, se puede sacar con números, con documentos, por lo tanto, la probidad no es que es una cosa etérea, no, concreta como los ejemplos que le estoy dando. Correcto, Solanda, gracias por el tiempo. Y bueno, veamos qué pasa la próxima semana con el Consejo de la Judicatura. Muy gentil. A nuestra invitada, Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, aquí en A Primera Hora. Vamos a la pausa, al regresar, Luisa.